Más adelante continuamos con nuestros paquetes informativos ya para nuestro diálogo urgente. Aquí está Fidias Aristi, presidente del Consejo Nacional de Drogas. Gracias por este tiempo, estar aquí con nosotros. Primera vez. Así es, para mí es un gran placer y un significativo honor, porque ya les decía a ustedes fuera de cámara como debe ser la verdad, que amanezco con ustedes. Ay, muchas gracias, muchas Ya gracias. saben con quién, ¿Oíste, Luis? ya saben con quién concluyo, con Luis. Vamos a tener que incluirlo en la lista Precisando. de saludos en la mañana. Sí, sí, soy su fans. Gracias, Sí. muchas gracias. Doctor, estuve viendo en preparación para la entrevista la lista de los Estados Unidos en términos de los países de mayor producción y tráfico de drogas. República Dominicana sigue estando en esa lista. ¿Qué tiene que hacer República Dominicana en la lucha contra las drogas para que realmente podamos hacer un impacto en eso? Sí, la República Dominicana ha estado haciendo y continúa haciendo lo que debe hacer, y es tratar de que el paso por la zona de República Dominicana, que forma parte obviamente de la zona del Caribe, sea frenado en cuanto a nuestro país se refiere. Pero si algo no puede cambiar el ser humano es su geografía. Nosotros no podemos cambiar, ni queremos, ni tenemos motivo para cambiar la ubicación de nuestra isla en el mismo trayecto del sol. Además, el privilegio de tener una tierra tan hermosa es para no cambiarla. Ahora bien, con la política de Estados Unidos, que en los últimos años ha ido en dos vertientes fundamentales. Una, a un proceso de despenalización y de legalización de la marihuana, y otra de freno sistemático y muy agresivo en la frontera con México para el trasiego de sustancias narcóticas, obliga al narcotráfico que a pesar de esas medidas no va a dejar de producir lo que a ellos los enriquece cada vez más, los obliga a buscar otro tránsito. Ese tránsito es el Caribe. Nosotros desde el 2012-2013 hemos pasado de ser un tránsito hacia Estados Unidos y Europa de un 5 o 6% a un 16 o un 17%. Es decir, el área del Caribe se ha triplicado. A eso se agrega las vulnerabilidades de nuestra frontera, porque Jamaica es un productor de marihuana. Y aun cuando Estados Unidos ya no tiene la necesidad de importar tanta marihuana, porque ya en 23 de sus más grandes de sus poblaciones más significativas pueden hacerlo en un tarro, en su jardín o en su balcón. México y Paraguay siguen siendo los dos grandes productores de marihuana. Ahora, el hecho de que ellos produzcan marihuana no quiere decir que hayan disminuido la cocaína, ni que haya disminuido la heroína. Al contrario, en Estados Unidos la heroína ha aumentado un 65%. Eso es terrible. En cocaína también. Y el Caribe es el tránsito hacia la cocaína, la heroína. Es la ruta obligada, además, obligada en términos geopolíticos, en términos geográficos, para el trasiego de droga hacia Estados Unidos y hacia Europa, que son los dos grandes consumidores. Es decir, mientras los productores de cocaína, la misma marihuana y heroína tengan ese mercado tan significativo y tan atractivo, siempre van a buscar Doctor, eso. Y nuestros países van a ser terriblemente vulnerados. No obstante, República Dominicana somos los países de mayores éxitos en ese combate. Pero ¿hasta qué punto también? Porque República Dominicana no es la única isla del Caribe, hay más islas y me imagino, no manejo todas las estadísticas, pero en Cuba, por ejemplo, que también tiene el Caribe, no tendrá nuestra misma realidad. ¿Hasta qué punto no ayuda el control de fronteras marítimas, terrestres, aéreas? ¿O sí hemos estado avanzando? Cuando veamos la película del Rey de Najayo, por ejemplo, que tuvimos aquí a su director en estos días, el señor Fernando Báez. O sea, esto ya ha cambiado, ya no se están lanzando, por ejemplo, en avionetas, paquetes de drogas, de cocaína. ¿Hasta qué punto estamos avanzando? ¿Siguen nuestras fronteras siendo el gran talón de Aquiles? A partir de los tucanos, nosotros hemos pasado a tener 0 en incursiones aéreas. No 1, ni 2, ni 7, ni 14, 0.
cero incursión aérea. Ahora, los mares del Caribe continúan siendo afectados. En una ocasión yo empleé el término están infectados. Infectados, ¿por qué? Porque la navegación marítima es más delicada porque hay muchos veleros, hay muchos que son deportistas y entonces tendríamos que hacer incursiones de centenares y miles es muy amplio, todo es mar. diariamente. Además, tenemos los resortes submarinos que usa el narcotráfico. Yo he podido ver de estos dispositivos, cómo lo hacen de fibra de vidrio en una forma muy avanzada en términos de tecnología que se trasladan. Recuerden que en el Amazonas, en la zona de Sudamérica, los ríos son verdaderos mares y entonces, sobre todo de Perú, Colombia, de Perú, Paraguay, Bolivia, pasa a Venezuela y de ahí entra a la zona del Caribe. En el caso de Cuba, Cuba tiene, por razones políticas, cierto blindaje. Un control. Y tiene un control, además que al no tener vías de comercialización tan abiertas como nosotros, porque a veces son las vías de comercio lícito las que se emplean para estas ilicitudes. Ahí vengo con mi próxima pregunta. ¿Hasta qué punto, y tal vez una pregunta un poco incómoda, hasta qué punto la parte... No se preocupe, quizás pida la excusa a la Colombia. parte de las fuerzas militares, tanto en control, por ejemplo, en la parte marítima de la Armada, en la parte de la frontera, lo que es el ejército, y ahora que usted menciona la parte del comercio lícito, en los puertos, ¿hasta qué punto estiman, para no decir que saben, porque verdad, eso si se supiera no existiera, pero hasta qué punto están involucrados esos estamentos en cada una de esas áreas? Nosotros hemos avanzado muchísimo y cada día más. Precisamente en el día de hoy se tiene un proceso de exhibición por parte de la Dirección Nacional de Control de Drogas de estos avances que se hará en el puerto de Jaina. Lo que ocurre es que la mayoría de esos furgones viene con el sistema cerrado hasta destino. Entonces, si parte de otro país no tiende a ser aperturado acá. Nosotros sí hemos implementado y lo seguimos implementando sistemas de detección y en los próximos días la Dirección Nacional de Control de Drogas, por eso no quisiera adelantar, va a producir unas exhibiciones realmente avanzadísimas en términos tecnológicos que procuran que continuemos en esta lucha en el sentido de que nuestro país no sirva de puente bajo ningún concepto. Hay otra pregunta, Iván, no sé si quedaste satisfecho. Sí, no, en ese mismo sentido, para complementarlo, digamos un poco, en la parte de los puertos, ¿hasta qué punto ha creado un problema el no poder implementar los rayos X? Porque todavía el contrato de los rayos X en los puertos sigue siendo un tema de discusión y hay una compañía que tiene, digamos, que ese contrato y no se le puede otorgar a nadie, según tengo entendido. Definitivamente todo aquello que pueda... Y más en esos transportes cerrados, como usted dice, que no se pueden abrir. Sí, todo aquello que pueda significar vulnerabilidad es un atentado contra esta lucha. Y por eso insisto que en los próximos días daremos notaciones de que estamos buscando respuestas urgentes, como para emplear un término muy apropiado a ustedes. Urgente, pero hemos venido dando cabida a cuanta tecnología es posible. Y le aseguramos que en los puertos dominicanos, tanto las autoridades nacionales, oficiales, así como con la cooperación privada, hemos hecho avances que son realmente significativos. Bueno, doctor, como son tantos los temas, ya pasando a otra pregunta diferente, en el caso de las incautaciones de narcóticos, de sustancias controladas, nosotros a veces vemos en la noticia que se incautan tantas, que se
queman otras tantas y como que quisiéramos saber cómo se maneja esto, hasta qué punto tenemos certeza de que todo lo que se incautó, se colectó, es lo que finalmente se quema y cómo podemos quizá levantar la fe de la gente en que este proceso es transparente y que es confiable. Qué bueno, Colombia, que hayas empleado el término de levantar la fe en la gente, porque hace un momentito precisamente escuchaba a Miñoso que decía que debemos tener noticias de aliento y debemos infundir optimismo. Y son expresiones que hacen mucha falta. Ayer, cuando usted se refería a Ichiro Suzuki, ¿Es verdad que no fue? hacía referencia a un elemento, y es la educación. A mí me impactó que usted hiciera referencia a este elemento, porque la expresión de Martí tiene toda su vigencia. Solo la educación nos hace libres y nosotros tenemos cada día más que tener una educación fundada en valores. ¿Cómo rescatar esa fe? Precisamente en que las autoridades demos el mejor ejemplo. Eso, desgraciadamente, no siempre ocurre. Ahora bien, les voy a decir con toda honestidad, son excepciones como las que vimos hace un par de años, que se produzcan incautaciones de narcóticos. Desgraciadamente el caso de DICAN es una excepción, es un caso muy aislado. Tenemos un Ministerio Público, una Dirección Nacional de Control de Drogas y un DICAN hoy altamente comprometidos. Y se pasa por un proceso de mucha honestidad que resiste todos los cuestionamientos de que las incautaciones de sustancias narcóticas son incineradas todos los jueves. Claro, fíjense, en la medida en que hice la afirmación de que hemos pasado de un 5 o 6% a un 16, 17% del trasiego de droga, eso implica mayores posibilidades de que se quede droga en República Dominicana. Doctor, pero ahí entonces yo me quedo un poco preocupado porque, y yo he hecho el comentario en la mesa de comentarios anteriormente, si usted me dice que todos los jueves se hace esa quemada de drogas, en una ocasión nosotros vimos una incautación cuantiosa de drogas, pero en las semanas subsiguientes esa cantidad fue tan significativa de que no se vio esa quemada de drogas, o por lo menos no la suma. Sí, yo tengo todas las actas, perdone que le interrumpa, todas las actas las recibimos. Lo que pasa es que quizás algunas incautaciones les corresponde a una semana más adelante, porque recuerden que las incautaciones siempre vienen con la coletilla que ustedes saben muy bien ponerle de presuntamente droga, cocaína. Entonces eso tiene que pasar al INACID. Ya. Y las quemas se producen los jueves. Si eso se produjo un martes y jueves todavía está en un proceso de laboratorio. Doctor, con su anuencia vamos a pasar a la mesa de comentarios con nuestro compañero Luis Miñoso, que le tiene una pregunta. Allí le espero. Luis. Gracias a nuestro compañero Iván Fernández por permitirnos tener el honor de primero darle la bienvenida al doctor Fidias Aristi, luego hacerle la siguiente pregunta. El Consejo se nutre de las subastas, de las incautaciones, luego tiene la responsabilidad de repartir, para así decirlo, en algunos centros de acogida, de rehabilitación, esos recursos. Doctor, ¿cuál es el mecanismo y cómo se asignan los porcentajes a este tipo de hogares que se dedican a la rehabilitación de jóvenes, adultos que caen en el mundo de las drogas? Sí, es una pregunta muy interesante. Fíjate, del resultado económico de las subastas públicas que se producen como consecuencia de los decomisos, que es un proceso ya de culminación de la incautación, se hace entrega a las organizaciones privadas o no gubernamentales
que se dedican al tratamiento y a la rehabilitación de adictos, un 15%. Ese 15% se hace esa distribución en función del número de rehabilitados que estos tengan en proceso. Y al recibir cada vez esos recursos, tienen que hacer entrega al Consejo Nacional de Drogas para que éste haga entrega posterior al Comité Nacional contra el Lavado de Activos del uso que han hecho de esos recursos en dirección de la rehabilitación de adictos. Por su parte, el Consejo Nacional de Drogas, precisamente este viernes, lanza a la luz pública lo que se llama el PROXER, que es un programa que conjuntamente, o más bien con el apoyo de la Organización de Estados Americanos, ponemos en funcionamiento para la asesoría de los directivos, de los directores y de los instructores que tenemos en esos centros de tratamiento. Los centros de tratamiento, muchos de ellos han sido formados por la buena voluntad, pero no hemos tenido hasta el día de hoy, y es quizás difícil obtenerlo, un proceso de uniformidad en los métodos de tratamiento, y lo que pensamos o tenemos previsto con este programa de diplomado conjuntamente con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y con el financiamiento de la OEA, es producir un marco más o menos uniforme en la forma de tratar a estos adictos para dificultar que se produzca lo que hasta ahora en gran medida y desgraciadamente hemos tenido, que es un constante retorno de ellos a los centros de tratamiento, porque no hemos tenido una reinserción social exitosa. Esa es la pura verdad. Doctor, ¿y qué pasa ahora? Y de hecho en estos últimos días hemos tenido la oportunidad de ver cómo algunos para decirlo así, narcotraficantes que han pagado condena en Estados Unidos vienen y están reclamando sus bienes y todo eso. ¿Han tenido ya un caso? ¿Qué podría suceder con bienes ya asignados, distribuidos de producto de este tipo de situaciones si los reclama entonces una de estas personas que ya cumplió en Estados Unidos? Bueno, desgraciadamente se valen de sentencias de nuestros tribunales, porque tan pronto una persona es extraditada, se produce una renuncia o desistimiento por parte del Estado dominicano en este caso, y entonces no hay caso penal. ¿Y cómo se siente usted, por ejemplo, titular de esta institución, cuando hemos tenido, no vamos a mencionar ningún nombre, pero cuando hemos tenido los casos que hemos tenido, que ya ellos son personas reintegrables a la sociedad en todos los sentidos? En lo absoluto desvalido y en ocasiones embargado en mis cuentas personales. ¿Literalmente? Sí, literalmente embargadas todas mis cuentas. Por esos ciudadanos. Por ciudadanos que han venido. Por esos ciudadanos que reclaman esos bienes, se entra en un proceso de verificación de sentencias, de confrontación de las mismas, de verificación de documentos, y mientras tanto, entonces, embargan las cuentas del titular, y me he visto en dificultades, además de impotencia y sentir vergüenza de la existencia de... En términos de seguridad, escúchame, Iván, de seguridad personal, ¿se ha sentido vulnerable? En términos de seguridad personal, yo me siento muy protegido por Dios. Eso me fortalece mucho. Además, el cumplimiento del deber, la obligación de verificar si esas sentencias han sido correctamente pronunciadas, si tienen la autoridad de la cosa juzgada, pero se está trabajando en lo que se llama la ley de extinción de dominio, que pueda suplir estas necesidades y puedan entonces esos bienes, porque la justicia norteamericana lo que le interesa es Estados Unidos, en primer lugar. En segundo lugar, es una justicia gratificante. Alguien en una prisión norteamericana cuesta $80,000. Por eso cada día nosotros vamos a tener más extraditados. Ahora, doctor, con la nueva ley de extinción de dominios, ¿cómo eso pudiera cambiar? Ahora vemos que se ha
pasado esta ley muy recientemente, todavía me imagino que no ha tenido el plazo para implementarse, pero ahora cuando a alguien se le quita algo, sea por narcotráfico o sea por cualquier otro tipo de fechoría, para decirlo de esa manera, ¿cuál es el rumbo que toman esos bienes ahora? Bueno, la idea es que se pueda juzgar por la vía civil ya en dirección a los bienes y no a la persona. Es decir, que aún no exista un proceso penal si no puede demostrar la licitud de esos bienes, entonces puedan ser estos incautados. Tendríamos que esperar experiencias, porque... Pero en ese caso, un narcotraficante que se haya ido, que lo hayan deportado, perfecto, el caso de narcotráfico se trata afuera, pero cuando viene aquí no tiene cómo justificar su mansión de 100 millones de pesos. Por eso la respuesta que se ha procurado la ley de extinción de dominio, particularmente Una buena salida. por eso mis reparos que he tenido a ese proyecto es que no se extienda mucho a otras posesiones o propiedades esta ley, sino que nos circunscribamos a los casos de narcotráfico, de trata de personas, de armas, etcétera. Ayer ustedes tenían, vuelvo a dar testimonio, ayer ustedes tenían aquí al gran politólogo, el doctor Pou. Bueno, pues... fíjense, él hablaba de la problemática de seguridad. Las drogas están presentes, constantemente presentes en la problemática de seguridad. Y mientras nosotros no hagamos una política integral que incluya la problemática de drogas de manera preponderante en la solución del problema, vamos a tener problemas de seguridad, porque la adicción es un problema, es una enfermedad del cerebro. Claro. Y el que es adicto reclama esa sustancia. Doctor, vamos a conectar ahora con Víctor Almonte, que también tiene una pregunta. Víctor. Así es, muy buenos días, doctor. Un Buenos poco días. pensando todo el tema de la problemática de drogas, es un tema generacional que se renueva en sus actores. Quisiéramos conocer, en el plan estratégico del Consejo Nacional de Drogas, ¿qué acciones tiene puntuales para la prevención de que nuevas generaciones, nuestra juventud actual, que pueda caer en el uso o en el tráfico de drogas, prever el que sean víctimas de entrar a estos círculos? Usted lo ha dicho, es un problema no solo generacional, pero las drogas han sido utilizadas siempre en todo el discurrir humano, en toda la historia. Quizás uno de nuestros problemas es sembrar una utopía de una sociedad sin droga. Lo que tenemos es que procurar, en términos terrenales, es una sociedad con el menor consumo de drogas y que los que la consumen no lleguen a la categoría de problemáticos. En el mundo se calculan unos 275 a 300 millones de personas consumidoras de drogas. De ellos, el 12 o el 15% se consideran consumidores problemáticos. Ahora bien, todos esos consumidores problemáticos empezaron por la misma fase, que es la fase de déjame ver, por la fase experimental. La curiosidad. Pero usted ha dicho una expresión clave, con los estamentos culturales que tenemos hoy, son inducentes. Los medios de comunicación que, como señalaban ustedes hace un momento, pregonan violencia, pregonan pesimismo, difunden una serie de antivalores. Doctor, los videos de la música de la juventud ahora, todos Sí, tienen sí. una juca, es un Sí, tipo también porque de droga. Las drogas, hoy más que nunca, con la inserción de estos medios, es un problema cultural muy serio. La droga debe ser, si no el que más, el principal problema. En casos va íntimamente ligado hasta al terrorismo. Claro, ¿quién mata más al año, el terrorismo o las drogas? Las drogas. Doctor, y en ese sentido, ¿cuál es el presupuesto que dispone la entidad que usted preside para el tema de prevención, de educación? ¿Ustedes tienen estipulado
un presupuesto para esta Sí, iniciativa? nosotros cuando ingresamos al Consejo Nacional de Drogas en 2012 teníamos un presupuesto de 77 millones de pesos apenas, que este gobierno de Danilo Medina ha duplicado, debo decirlo. Pero la problemática mayor no es esa. Para mí la problemática mayor del Consejo Nacional de Drogas no es presupuestaria, es el compromiso interinstitucional. Por eso, y respondiendo al anterior cuestionamiento, quiero señalar lo siguiente. Nosotros, en base a que es un problema eminentemente cultural, hemos focalizado nuestra respuesta en las dos instituciones fundamentales de la sociedad y de la cultura, que es la familia y es la educación. El carácter de una persona se forma en los primeros 6 años, lo que quiere decir que se forma en la familia o se forma en la escuela. Nosotros hemos hecho a partir del 2012 una alianza con el Ministerio de Educación que no ha significado prácticamente nada para el presupuesto del Consejo. ¿Cuál ha sido? La formación de los 3.500 orientadores y psicólogos del Ministerio de Educación, que son los que tienen contacto directo con esos muchachos que son traviesos, que hacen tal cosa, que están díscolos y que quizás nosotros lo entendamos como un asunto de una conducta pasajera, y es que quizás han entrado a esos caminos para que esos 3.500 técnicos y orientadores que egresan de nuestras universidades sin una preparación específica en este campo tan importante, tengan una preparación especializada. Bueno. Lo hemos hecho y lo concluimos en diciembre del 2015 y queremos empezar ahora con los entrenadores deportivos, que también tienen un contacto muy directo con la niñez. Pero tenemos un programa que ha sido avalado por la Unión Europea, que es el programa Familias Fuertes. Los padres tenemos que saber que este es un problema que puede llegar a nuestros hogares y que llegue a nuestros hogares a través de los amiguitos, a través de la barriada, a través de los medios de comunicación, a través de esas músicas, a través de esos referentes sociales y musicales, artísticos que tenemos y que se constituyen en paradigmas. Entonces, la familia tiene que estar preparada para saber eso. manejarlo. Ya no debe ser un tema tabú. Los padres tenemos que saber, claro, empezando por dar el ejemplo, los padres también tenemos que saber que el alcohol es una droga, que es una droga legal. Y la juca. Y la juca es algo terrible. Es algo terrible que nosotros tenemos de manera urgente que buscar también una solución. Luis Miñoso aquí se ha quejado en la mesa del papel de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos referente al contenido, sin desmedro de la música urbana, pero es donde mayor cantidad de contenido de incitación al uso y consumo de drogas existe. Ustedes como Consejo Nacional de Drogas no tienen incidencia. ¿Hasta qué punto podemos nosotros como sociedad tener esperanza en alguna entidad que pueda no coartar la libertad de expresión de estos artistas de la calle, pero sí crear restricciones? Algún tipo en un país que nos hace tanta falta todavía educación y desarrollo, que quizás en Estados Unidos podamos tener a figuras como Snoop Dogg, que puede tener contenido abierto de marihuana, pero allá hay otro tipo de nivel de educación o de controles, que quizás nosotros aquí, nuestros exponentes que emulan a esos artistas, pues exponen a estos muchachos sin ningún tipo de educación ni reparo a este tipo de incitación. Ustedes no pueden hacer nada, dado que la otra entidad no hace nada. No. Debo decir en justicia que la otra entidad ha hecho. Pero no se nota, doctor, porque toda la música está ahí. No se nota porque ha encontrado grandes resistencias. Y la pautan en emisoras incautadas por el gobierno. O sea que el gobierno bien podría, en emisoras que maneja y ha manejado, prohibir esa música. Sí, es cierto. Fíjate, el presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos hizo un pronunciamiento hace alrededor de 2 años en el sentido de que ciertos programas tengan su hora de ser pasados, que se presume que los niños ya no... Hay horarios de adultos. Exacto, que se pase en horario de adulto. Él recibió
una comunicación de apoyo de mi parte y se presentó a nuestras oficinas para agradecer el hecho de que había sido la única carta que había recibido. Y yo les dije que estaba dispuesto a acompañarle. Él ha encontrado, a mí me consta, mucha resistencia porque desgraciadamente estamos inmersos en una cultura en la que esos programas desgraciadamente tienen un alto índice de visualización. Yo, en materia de libertad de expresión del pensamiento, creo que la mejor ley es la que no existe, es decir, que debe ser absoluta. Ese es mi principio, Doctor, pero debe ser bien empleada. Ya en el último minuto de la entrevista, quisiera hacerle una pregunta para aprovechar su experiencia en la Liga Municipal Dominicana. Con lo que está sucediendo ahora con la famosa regla de oro y lo que está pidiendo el Partido Reformista junto con el PRM, ¿cuál es su opinión, ya con su experiencia en esa otra entidad, Bueno, sobre esa situación que se está dando ahora? no me gusta enjuagar mis lágrimas con el mismo pañuelo. Es decir, no me gusta mirar atrás para no convertirme en sal como la mujer. No, pero hay de Lot. experiencia acumulada. Pero la experiencia debe servir. Tan solo una recomendación para corresponder a tu cuestionamiento. Una recomendación, y es que pongan por delante el interés de su comunidad. La llamada regla de oro. ¿Qué usted cree que están poniendo por delante ahora? Sí, es posible que estén poniendo por delante el interés partidario. O particular. No deja de estar en la categoría de interés partidario. La regla de oro, como se le llama, para mí tuvo su origen en unas dificultades que se presentaron hace años, a principios de la década de los 90 en San Francisco de Macorís, cuando se le quiso imponer un tesorero a un alcalde. Debe trabajarse con armonía. Una de nuestras debilidades fundamentales es la falta de institucionalidad. Los regidores tienen la facultad de escoger su presidente. Los regidores o concejales, como se les llama ahora, tiene esa facultad, pero es una facultad que está limitada por el buen funcionamiento del ayuntamiento, lo que sea en beneficio del ayuntamiento. Y yo creo que lo que debe ser siempre es una sala capitular en armonía con el alcalde. Al final el alcalde es el ejecutivo. Los concejales es la expresión normativa del ayuntamiento. La expresión ejecutiva es el alcalde y este debe tener la suficiente confianza otorgada por los concejales. Así que debe hacerse con armonía y debe hacerse una presidencia del Consejo de Regidores en armonía y en correspondencia con el alcalde, no para ir a combatir el alcalde. Bueno, doctor, hemos aprovechado muy bien el tiempo con usted, una conversación muy deliciosa, muy nutritiva. Gracias. Hemos también tenido la oportunidad de conocer su visión y lo que se hace desde el Consejo Nacional de Drogas, así que muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias a ustedes cuatro y a toda esta gran teleaudiencia. Despedimos al doctor Fidias Aristi Payano, vamos a la pausa, regresamos en breve con más contenido.